Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, placer enorme saludarles y estar con ustedes a esta hora de la mañana para poder estar durante hora y media compartiendo diferentes enfoques y temas importantes del país, como lo que este día hemos planteado. Hemos invitado para la primera parte al director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, con quien vamos a hablar acerca del desarrollo y la organización de programas para jóvenes. Vamos a hablar de los proyectos Cubos y también del Plan Control Territorial Fase 2 y algunos aspectos relevantes que se han generado a lo largo de estos 9 meses y sobre todo en el trabajo territorial. Carlito, gracias por acompañarme, gusto de saludarte. No, gracias siempre a ustedes por la invitación. Saber, Ernesto, que siempre es un honor venir a compartir contigo. Y acá estamos a las órdenes para lo que tengamos que hablar. Gracias. Vamos a aprovechar también a hacer un repaso sobre la situación actual en cuanto al tema de préstamo y el apoyo que requieren todos aquellos programas que están contemplados en la fase 3 del Plan Control Territorial, que de alguna manera el impacto va socialmente a ese tejido social para la cual existe el trabajo y todos los planes de esta... esta es una dirección, es una unidad. Es una dirección. Es una dirección, ¿verdad? Sí. Del Ministerio de Gobernación. De Gobernación. Así es que vamos a hablar de esos y otros temas. Así es que desde ya les invito a ustedes a que interactúen con nosotros. Estamos a través de @diálogo21. En la medida que usted nos escriba, vamos a postear los mensajes en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Así es que desde ya, bienvenidos y gracias por estar pendientes de nuestra señal. Quizás... Carlos, para poder hacer una evaluación, una lectura de lo que se ha hecho en los últimos meses sobre el trabajo de reconstrucción del tejido social, que es un elemento fundamental a la hora de querer poder implementar cualquier programa y sobre todo también de ir borrando todos aquellos aspectos que tienen que ver con la violencia en los barrios y colonias. Sí. Fíjate, Ernesto, que hay creo que dos cosas bien importantes. Yo lo he dicho desde que iniciamos acá y creo que siempre ha sido parte de los conceptos con los que nosotros hemos trabajado durante muchos años. Y es el hecho que hay que aprender qué es seguridad pública y seguridad ciudadana. La seguridad pública sabemos que es aquella que tiene que ver con todos nuestros cuerpos de seguridad, donde está la policía, donde está el ejército, donde está el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, valga la redundancia, y todos estos se adhieren al manejo de esa seguridad pública, de cómo vas a controlar y cómo le vas a dar persecución al delito y aquellas cosas que están dañando a la sociedad y al ser humano como tal. Y luego está la seguridad ciudadana, que también lo he dicho en muchas oportunidades, que la prevención de la violencia es fundamental para poder generar esa seguridad ciudadana, que la seguridad ciudadana al final gira en torno a cómo las personas en sus entornos perciben la seguridad, o al menos lo que tú como gobierno estás llevando a cabo. Me he dado cuenta que en muchas de las comunidades que nosotros vivimos, el único tipo de seguridad que ha existido es seguridad pública, políticas de seguridad pública, pero que han sido encaminadas totalmente a la represión. Entonces no ha habido como que ese acompañamiento a las ideas de las personas, a las ideas de los jóvenes, a las ideas de los ciudadanos, para saber qué necesita su comunidad. Y lo único que han tenido durante muchos años es palo, es ir a parar a una prisión siendo inocentes, a unas Bartolinas por los operativos que se han lanzado, y eso ha sido como muy triste. Mira, la ausencia sería entonces como la ausencia de un ente comunicador que conecte precisamente con las ideas de la gente. Con las ideas de la gente. ¿Tú crees que eso es lo que en su momento ha estado ausente todo este tiempo atrás? Y me atrevería a pensar que eso ha sido uno de los factores por los cuales ha entrado en esa etapa de generación social, aquellos lugares donde sin duda alguna la violencia no la podemos negar
y eso hay que decirlo con nombre y apellido, ha estado predominando en estos años atrás, ¿no? De hecho, yo lo decía en un inicio, cuando uno hace el análisis de inversión que hicieron los gobiernos anteriores en el tema de prevención de la violencia, que de hecho existía un viceministerio de prevención social, se llamaba, que estaba adscrito a seguridad. A seguridad, de prepaz y toda esa parte. Sí. Y lo único que recibió nuestro país fue aproximadamente el 0.3% de inversión en el tema de prevención de la violencia. O sea, imagínate el interés que tenían por prevenir la violencia. Lo único que existían eran políticas represivas, totalmente represivas contra la ciudadanía. Porque hay que decirlo, es que no llegaban únicamente a perseguir un grupo que está al margen de la ley, no llegaban únicamente a perseguir el narcomenudeo, el narcotráfico, estaban golpeando a nuestros jóvenes en las comunidades. Y te lo digo porque yo vivo en una comunidad donde todos los días escucho testimonios de chicos que son jóvenes universitarios, jóvenes profesionales, que han sufrido palizas horribles, porque esa era la política de seguridad. Entonces lo que estamos tratando de hacer desde la fase 2 del plan de control territorial es generar un acompañamiento paralelo y que no solo la represión sea como lo que nuestras comunidades perciban, sino que nuestras comunidades perciban verdaderamente, como el presidente denominó la fase 2, oportunidades. Que esto, bueno, tiene que ver con becas, tiene que ver con deporte, tiene que ver con salud, tiene que ver hasta con un camino que puedas hacer en una comunidad que por años ha estado transitando sobre polvo, sobre lodo, y ahora poder tener una calle digna. ¿Qué avances tiene ese plan de rescate del tejido social, Carlos? Mira, creo que se puede decir que hemos avanzado, pero que no está resuelto el problema. Sí, total. De hecho, puedes ver aún en las estadísticas de violencia que la violencia ha disminuido. La incidencia, sí, ha disminuido, pero en algunos lados se mantiene, ¿no? Total, tenemos 262 municipios, apenas 9 meses de haber llegado al gobierno, pero creo que se han dado muchos cambios significativos, muchos cambios que sobre todo probablemente los diputados no lo perciban porque ellos siempre han vivido esa, entre comillas, seguridad con sus grandes carros, con sus PPIs, pero la ciudadanía sí, y eso es lo importante en este momento, que la ciudadanía pueda percibir que se está avanzando en el tema de seguridad, que es el tema mucho más latente. Me gusta el término avance. Ayer, por ejemplo, hubo 2 asesinatos en pleno corazón de San Salvador, en el sector de... Sí, cerca del Talapo, por el Colegio Cristóbal Colón. Por el Colegio Cristóbal Colón, ¿verdad? Y era por un asalto que querían cometer a un carguach y todo eso, entonces... Bueno, hay varias versiones, pero a lo que quiero llegar es que es interesante cuando tú me dices, mira, se están haciendo pertinentemente las acciones para lograr impactar socialmente en aquellos territorios donde la ausencia de ese grado de conectividad para poder comprender y lograr, entendería yo por lo que tú mencionabas, diferenciar entre quién es un delincuente y quién es un joven que necesita realmente apoyo para poder salir adelante. También está el tema de la estigmatización. ¿Cuánto se ha logrado de alguna manera en las comunidades erradicar esa estigmatización, sobre todo cuando se trata de ver que provienen de aquellos lugares donde a lo mejor la violencia ha predominado, ¿no? Mira, lo que pasa es que cuando hablas de estigmatización, creo que ya es un tema un tanto educativo, no para esta generación, ni siquiera para mi generación, sino que un par de generaciones atrás. Porque si te das cuenta, quienes estigmatizan usualmente es... los adultos que han vivido en esa parte de adultocentrismo, haciendo todo un tanto recto y cuadrado, y ya no tanto una generación, por ejemplo mi generación, que entendemos quiénes son los que hacen graffiti, quiénes son los punk, quiénes son los rockers, quiénes son gamers. Entonces... toda esa parte, porque por ejemplo, un chico que forma parte de la cultura hip hop, que es una cultura mundial, es una cultura que tiene una industria espectacular, es una cultura a la que primeros ministros han formado parte, gente muy importante en el mundo.
hay chicos que hacen breakdance y que por razones de que lo que hacen es baile, se visten flojos y tratan de vestirse cómodos. Entonces, pero ellos no son delincuentes, son chicos que a través del baile están generando prevención de la violencia. Te puedo poner un caso, por ejemplo, B-Boy Puppet, que él vive en San Juan Opico, donde estamos construyendo un cubo por el sitio del Niño. Y él recientemente fue a representar a El Salvador a Francia a la Battle of the Year, que es uno de los eventos mundiales más grandes. O sea, no hay evento casi que como ese. Y él fue, y es un chico de ahí, y vos lo ves y por su vestimenta lo estigmatizarías si sos adulto, pero una persona ya que entiende, pues sabe y dice, no, un chico es bailarín. Entonces yo creo que es más un tema educativo, es más un tema de entender que el mundo va avanzando y va cambiando y va teniendo cambios, y aún nuestra sociedad, y aunque los cambios son lentos, pero hay cambios, pues. Hay que reconocer que la estigmatización mata, ¿no? A cualquiera. Muchísimo. Si no, métete a mis redes sociales, ves perfiles de, por ejemplo, gente del FMLN, pero de muy avanzada edad, que publica fotos mías diciendo que soy pandillero con raperos guatemaltecos. Ni siquiera son salvadoreños. Son chicos de Guatemala que hacen rap, que le aportan a su sociedad, a su país, que han sido condecorados aún por el Congreso, por todo su aporte que hacen en zonas muy vulnerables de Guatemala, que están conmigo en una fotografía y que acá se les acusa de ser pandilleros. Entonces, eso es estigmatización. La reconstrucción del tejido social es una de las principales tareas que tuvo o que tiene la fase 2 del Plan Control Territorial, ¿cierto? Es la prioritaria. ¿Se trabaja con grupos pandilleriles? Fíjate que lo que nosotros estamos ¿Qué tipo de trabajo se hace con nosotros estamos trabajando, hay dos tipos de prevención, tres tipos. La prevención primaria, que se hace con niños, adolescentes que no han tenido ningún contacto con grupos que están al margen de la ley o con los problemas sociales que golpean sus comunidades. La prevención secundaria, que ya trabajas con chicos que probablemente, que ya tienen un conocimiento alrededor de todas las problemáticas sociales, y la prevención terciaria, que tiene que ver ya con rehabilitación y reinserción. Nosotros trabajamos prevención primaria y secundaria, porque no nos corresponde todavía en este momento. Aparte, no hay un proceso jurídico en nuestro país, no hay leyes, que de hecho eso debería de ser lo que los diputados deberían de estar discutiendo en ese momento, una ley de reinserción para poder estar trabajando prevención terciaria. Hay muchas iglesias que lo hacen, hay mucha gente que hace un aporte enorme en este país, pero nosotros solo estamos trabajando prevención primaria y secundaria. Dentro de nuestra dirección, y te lo explico así súper rápido, hay tres grandes áreas que están trabajando en el territorio en estas temáticas. La primera es el tema de de educación ciudadana, que es lo que tiene que ver con aquella parte del trabajo que se hace en escuelas, porque lo que intentamos es conectar las escuelas con los cubos y con los otros procesos que se están haciendo en el territorio para que la educación se convierta en un tema integral para los chicos y chicas. Luego está la parte de atención psicosocial, porque sabemos que este fenómeno de la violencia golpea mucho a nuestros jóvenes y les genera psicológicamente muchos daños, muchas situaciones que les cuesta enfrentar. Entonces está esta área, y está la otra parte, que es la parte de reintegración, que es la que se enfoca en la prevención secundaria. Entonces estamos trabajando esos grandes rasgos. Te decía esto, Carlos, porque ignorar esa figura es como no estar claro realmente del problema que hay que resolver, o de los grandes desafíos que como país se tienen, ¿no? Claro, y por eso te digo, lo que pasa es que en nuestro país, acordate, existe una ley de proscripción de pandillas, que dice que si vos trabajas con los grupos que están al margen de la ley, en este caso las pandillas, porque los declararon grupos terroristas, vos lo que estás haciendo es apología al terrorismo. Entonces ya no es como... yo trabajé hace aproximadamente 10 años en una asociación que se llama Trabajemos por la Paz, que de hecho era en ese entonces dirigida por Josué Alvarado, el que fue candidato de Vamos. Es presidente de Vamos, del partido. Correcto, él. Entonces trabajamos un proyecto que era un proyecto de reinserción a través de iglesias, era un proyecto integral muy bueno, que lastimosamente no entiendo por qué él cortó el proyecto.
Yo ya no trabajaba con él cuando ya eso terminó. El punto es que en ese entonces no existía esta ley y te permitía trabajar y reinsertar chicos que habían tomado la mala decisión y que hoy estaban arrepentidos de ese mal camino y querían darle un giro distinto a su vida a través de la iglesia, la fe sobre todo, que es fundamental en este caso. Y se podía hacer, pero hoy existe una ley que te prohíbe que lo hagas. Entonces, los diputados entiendo que tienen una ley de reinserción que han estado discutiendo, que hoy la tienen engavetada, una ley que está muy mal escrita, por cierto, que creo que no la han consultado con la sociedad civil. Yo recuerdo que esa ley de reinserción en algún momento era algo parecido a lo que se hizo durante el conflicto armado, ¿no? Que buscaba la reinserción de aquellos grupos que estaban alzados en armas, hoy bajo otra lógica, sin duda alguna, de modalidad. Yo recuerdo haberla tratado, pero como tú dices, ¿verdad? Hay muchos bemoles de carácter jurídicos incluso, claro, que en algún momento puede lindar y a lo mejor no concebirse como algo que verdaderamente puede resolver el problema. Lo cierto es que se necesita tiempo, esmero para resolver el problema pandilleril en el país. Sí, porque es un fenómeno no de 9 meses, es un fenómeno que lleva ya desde los años 90, cuando llegaron los primeros pandilleros a este país, deportados de Estados Unidos. Y es un fenómeno que ha venido evolucionando, porque hay que hacer énfasis en eso. Sí. Los que hemos estudiado el fenómeno, sabemos que ha tenido una evolución al punto de que un grupo que en aquel entonces se ocupaba más de un tema territorial y un tema de hacer crecer su grupo, un tema de estar en una esquina, llegó al punto de llegarse a sentar con políticos para negociar votos, para recibir dinero, para negociar vidas, para negociar el poder ir a un polígono de tiro a practicar cómo asesinar. Entonces, es una evolución que han tenido en... Interesante el punto. 15 años. ¿Cómo examinas tú, siendo el responsable de poder establecer todas esas metas para lograr una reconstrucción del tejido social, que mientras por un lado la población está a la expectativa de que se resuelva un problema, por otro lado hay negociaciones bajo la mesa con grupos delictivos, y no es un invento mío, de manera aclarando el punto, porque ahí están los procesos judiciales abiertos. Claro, fíjate que el hecho de lograr un día sacar nuestro país adelante de este fenómeno tiene que ver con el tema de que no seamos hipócritas, porque te has dado cuenta que las dos fracciones más fuertes en este país, que de hecho hasta me llevaron a la asamblea, quisiera que me llevaran de nuevo. Sí. ¿Por qué te gustaría que fueran? Sí, porque hay que irles a decir sus verdades, hay que irse a sentar y explicarles lo que ellos desconocen. Tú les dijiste a ellos en ese momento de que eran personas que habían negociado con las pandillas, ¿verdad? Los diputados. Imagínate lo que están enfrentando, o sea, al final creo que el tiempo le da la razón a uno. Y no quiero ser con esto, no quiero escucharme engreído, arrogante, pero sí es necesario que este tema y este fenómeno se trabaje, se busque una salida sin hipocresía, porque ellos todos los días salían en videos diciendo, no, que los vamos a meter presos, inventando programas represivos y todo, y estaban sentados negociando con ellos, con los mandos altos de estos grupos, pero olvidando que en esas comunidades hay muchos chicos que son pobres, hay muchos chicos que no tienen padres, hay muchos chicos que no tienen oportunidades y que la única opción que tienen es ir a estos grupos. Entonces hay que buscar una salida, pero sin hipocresía. Bueno, o sea, en esto es, y solo quiero con esto terminar la idea. ¿Por qué te digo que hay que hacer? Hay que tomar este fenómeno y trabajarlo sin hipocresía, porque en esto se necesita la fuerza de toda la sociedad, tanto de la empresa privada como de los órganos del Estado. Se necesita también la sociedad, y si no, no vamos a poder sacar esto, porque esto lo que requiere es voluntad. Yo puedo estarte diciendo acá que sí, que podemos, pero estar haciendo mal las cosas. Entonces es mejor trabajarlo sin hipocresía, ser transparentes, que creo que es la única forma en que vamos a poder sacar nuestro país adelante. Bueno, a propósito, hablando de las investigaciones y el tema de antejuicio,
que podría enfrentar el doctor Norman Quijano, a quien se le ha señalado directamente de establecer negociaciones, uno de varios, ¿verdad?, que están dentro del proceso que ha abierto la Fiscalía y que los tiene ya judicializado. Los diputados están previsto que la comisión, por cierto, emita hoy un dictamen favorable para que en la plenaria pueda votarse para crear una comisión de antejuicio. Entiendo que ya se aprobó el dictamen, ¿verdad? Es que mira, no deberían de estarlo pensando. ¿Qué alcances crees que tenga esta situación? Porque entiendo que esta es una solicitud misma que ha hecho el doctor Norman Quijano. El señor López Davison lo dijo en un tuit, que ellos ya tienen alineado al FMLN y que los hicieron entrar en razón. Entonces ya sabes lo que va a pasar. Al final son amigos y se van a proteger entre ellos, porque a ellos les interesa protegerse ellos y no proteger al pueblo salvadoreño de los delincuentes. Y ahí hay muchos de ellos que son delincuentes, pues. Entonces yo creo que no habría que darle tanta vuelta de hoja a esto. Ya deberían de quitarle el fuero a Norman, y él si es como él dice, que no participó en nada y todo eso, y si es inocente, pues que vaya y que lo demuestre como tiene que demostrarlo ante la ley, ante la justicia, pero que lo haga sin fuero, como un salvadoreño normal. Esa sería para él una muestra política de que tiene ganas de hacer bien las cosas, pero no lo va a hacer porque sabe que ahí están las pruebas, los videos. No lo estoy diciendo yo, no lo estás diciendo tú, lo mostró un juez. Entonces, bueno, yo creo que eso no va a proceder tanto. Como te digo, se protegen entre ellos y lastimosamente le están haciendo mucho más daño al país. ¿Qué tanto, y según la experiencia que tú has tenido de conocer el comportamiento de acción que tienen estos grupos y cómo se han venido de alguna manera acarreando ese poder que los ha llevado incluso a estar con políticos negociando, que es el tema que estamos comentando, al grado de poder creer que es una situación bien difícil de entramado político que existe en esas negociaciones? Recordad que el alcalde de San Salvador, que también está dentro del proceso de investigación, ha dicho de que teme por su vida y que de pasarle algo, pues en su momento pues hay un video que existe ahí para poder contar toda la verdad de esas negociaciones. Mira, ¿Qué te parece, tío? Mira, lo primero, es muy bueno el hecho de que Ernesto Mason no ha sido hipócrita con el tema. Él sí aceptó y dijo, yo fui, me enviaron y fue fulano y fulano. Y creo que cuando Ernesto habla sobre el tema de que hay un video y de que él teme por su vida, créemelo que no creo que se esté refiriendo que él teme a los grupos que están al margen de la ley. Creo que ya es más un tema político, más un tema de la gente que haciendo uso del poder, que lastimosamente nosotros mismos como pueblo le dimos a la hora de ir a votar por X persona, hacen uso pues malo, y ya lo has visto, no es primera vez que pasa algo así en el país y que un político dice que tiene temor de los demás políticos. Entonces yo creo que el tema va un poco por ahí, y que es muy triste pues porque te imaginas en lo que se está convirtiendo nuestra sociedad y en lo que nosotros mismos hemos dejado que nuestra sociedad se convierta. Si regresas al tema y al fenómeno de las pandillas, bueno, ellos entendieron en algún momento que tenían algún control territorial, algún control comunitario, que ahí estaban sus familias, que generaban algún peso en masa. Entonces justamente eso es lo que pusieron en negociación. ¿Cuál fue el problema y cuál fue el error? El error fue sentarse con ellos para hacerles ver que tenían ese poder y no atender el fenómeno desde los años 90 como se tuvo que haber entendido. Lo que pasa es que nuestros políticos necesitaban crear un monstruo y un fenómeno en seguridad, y lo encontraron y lo crearon con ellos. En aquel momento no tenían la fuerza que hoy en día tienen en el territorio, y que nosotros, vos lo has visto, creo que la ciudadanía lo ha visto. Estamos luchando para romper todo ese incrustamiento que tienen desde los años 90 en muchas comunidades. Te puedo poner ejemplos, por ejemplo, la comunidad Iberia, que es nuestra comunidad modelo. Te puedo poner como ejemplo la IBU, hoy la Emanuel en Santa Ana, que es una comunidad que la vamos a convertir en modelo. Y creo que un poquito va por ahí. No es tanto lo que dice Ernesto sobre los grupos que están en la calle, sino más los grupos que están haciendo política. La verdad que fue de mucha contundencia esa declaración,
¿tú no crees que vaya más allá del desafuero en esta comisión? Lo digo por el hecho de que a lo mejor el tiempo te dio casi la razón de la denuncia o el comentario que tú hiciste y por el cual te llevaron a ser comisionado, perdón, a ser emplazado en una comisión en la Asamblea Legislativa. ¿Tú no confías en...? No me dio casi la razón, me dio totalmente la razón el tiempo. Porque en ese momento dijo que habían dos partidos políticos que estaban haciendo esto. Y al final resultó ser así. Si no ves que por un lado está Aristides Valencia, está Benito... Funcionarios del gobierno anterior, sí. Y por el otro lado hay funcionarios de Arena también involucrados en el caso. Entonces... Sí, te dio el tiempo la razón. Sí, mira, yo creo... ¿Qué alcances crees que tenga esta comisión de antejuicio? ¿No crees que vaya más allá del desafuero o logre dirimirse en esta etapa? Yo lo veo desde dos vías. En pocas palabras, ¿tú crees que va a ser desaforado el doctor Quijano? No creo, no lo van a hacer, se protegen entre ellos. Te repito, López Davison ya dijo que ellos ya encarrilaron al FMLN. Quisiera escuchar a Chafik Handal, el líder histórico, no que es un chiste, pues, sino al líder histórico, el verdadero. ¿Te gustaría haberlo escuchado? Porque ya está muerto, obviamente. Sí, me gustaría haberlo escuchado, leyendo ese tweet y esas palabras de López Davison, su reacción me hubiese gustado. Pero creo que hay otra vía y hay otra cosa que sí tiene mucho que ver, y esa es la comisión verdadera, la comisión que va a ser el pueblo salvadoreño. Al ver toda esta corrupción y todos estos actos que han puesto en juego vidas de salvadoreños, y no solo han puesto en juego, que se llevaron vidas de salvadoreños por estas negociaciones oscuras. Increíble leer que un exfuncionario decidía cuántos muertos había en el día. Increíble y doloroso. O sea, no es y yo quiero que aterricemos en eso. No es algo político, partidario, es algo ya social, es algo, o sea, estás hablando ya de las vidas de seres humanos, de la vida de personas, de las vidas de salvadoreños, y eso es delicadísimo. Si esto no procede y si con esto no se toman verdaderas acciones, nuestro sistema judicial y toda esa parte, o sea, no sé hasta dónde nuestro país va a llegar y no sé hasta dónde esta gente puede llegar, y es muy triste, pues. Entonces, pero ahí está esa comisión. La comisión de la Asamblea no creo que proceda nada, pero la comisión del pueblo salvadoreño, esa sí debe de tener muy preocupados a estos partidos políticos, porque esa comisión sí va a ser un juicio verdadero. Quizás no lo haga ahorita, porque ahorita no se puede, pero viene el 2021 a donde va a haber una verdadera comisión. Ok, me voy a permitir hacer una pausa. Cuando regresemos, un poco en consonancia del trabajo que está por desarrollarse, está siempre la tarea de construir cubos, ¿verdad? Sí. Que de alguna manera representan también como un elemento importante para el desarrollo de estos territorios y el ejercicio de oportunidad para muchos jóvenes que lo necesitan, ¿cierto? Cierto. Hemos hecho un repaso, sin duda alguna, muy importante para conocer el grado de incidencia, el impacto de la política y el trabajo que desarrolla desde la perspectiva de la reconstrucción del tejido social, una valoración política, y ahora vamos a hablar de las acciones que hay que hacer. ¿Te parece? ¿De qué? Voy a la pausa, 6:58. Gracias por sintonizarnos. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Vámonos entonces ahora para conocer cómo están algunas calles de nuestra ciudad capital. Vámonos hasta el sector de Los Chorros, que es un referente importante para aquellos que viajan desde el sector de Lourdes hacia Santa Tecla. Ahí está, tenemos prácticamente el tráfico fluido viniendo desde el sector de Los Chorros hacia Santa Tecla y de Santa Tecla hacia el sector de Los Chorros. Ahí vemos estacionado un vehículo, ya se agarra y toma marcha del transporte colectivo. Así es que así está a esta hora de la mañana, 6:59, el tráfico en el sector de Los Chorros. Vámonos de nuevo a nuestro menú de cámaras que nos van a dar otra perspectiva de cómo está también el tráfico en San Salvador. Pedregal, vámonos a la zona del Pedregal. Tenemos una carga vehicular bastante fuerte a vuelta de ruedas
el tráfico transita por esta zona de los centros comerciales. Esto es viniendo desde el sector de Chiltepán hacia lo que significa el redondel de Naciones Unidas. No así de Naciones Unidas hacia lo que sería el sector de la Chiltepán, Santa Ciudad Merliot, para que usted tenga en consideración el tráfico a esta hora de la mañana. Vámonos a una última imagen o referencia del tráfico. Vámonos a la Jerusalén Norte para poder tener también de primera mano a esta hora de la mañana carga vehicular muy fuerte viniendo desde el sector del sur hacia norte, es decir, conectando con el redondel Masferrer. No así, del Masferrer hacia el sur vemos pues prácticamente una muy buena circulación vehicular para que usted transite tranquilamente. Son las 7 de la mañana, 1 minuto, gracias a Sistema Fede Crédito. Este fue el informe del tráfico. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Interesante la lectura y el repaso que hemos hecho con Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno, sobre todo para ver el esfuerzo, el impacto que ha tenido todos los programas que se han desarrollado para medir los alcances que estos han tenido en el territorio y sobre todo lograr comprender mejor el fenómeno de la violencia que ha estado predominando en el ejercicio también de la aplicación de políticas públicas que algunas han sido certeras y a lo mejor otras no la han tenido. También hemos hecho un repaso por el tema político, de la cual pues para todos es del conocimiento sobre estas vinculaciones que han habido de funcionarios, exfuncionarios y políticos con negociaciones de grupos de pandilla, tal y como lo plantea de oficio la Fiscalía General de la República, donde habrían hecho negociaciones, presuntamente negociaciones con pandillas de cara a las elecciones presidenciales del año 2014. Carlos, hablemos un poquito sobre el trabajo ya de campo y de los retos que se están presentando. Entiendo que Cubos es un proyecto que se expande, que se proyecta y busca tener un impacto positivo, sobre todo cuando se trata de darle y tenderle apoyo a jóvenes en estas zonas que son calificadas como bastante vulnerables socialmente hablando. Fíjate que hay que primero decir qué significa como la palabra cubo. Aparte de que la infraestructura literal parece un cubo, pero hemos tratado de que tenga como algún sentido también la palabra. Entonces significan centros urbanos de bienestar y oportunidades. Centros urbanos de bienestar y oportunidades. Cubo. Cubo. Fíjate que hemos tratado de que estos cubos tengan como buscar comunidades que tengan algunas características. Lo primero, que sean comunidades a donde puedan converger muchas comunidades más y que las fronteras invisibles que existen en nuestro país, que a veces no le permiten a un chico ir a otra comunidad, no sea un impedimento. Entonces se hace todo el trabajo primero con la fase 1 de tomar el control del territorio y luego con la fase 2 llegamos y hacemos la instalación de toda la estrategia de prevención de la violencia y reconstrucción del tejido social que gira en torno al cubo. Hay que decir que ya hay, por ejemplo, 2 cubos que están en construcción, que ya creo que va a un avance de más del 40%, que son el cubo del Sitio del Niño y el cubo de la Emanuel, que ese sí tiene como, va un poco menos en la construcción. El que está más avanzado es el del Sitio del Niño. Y ya están aprobadas las licitaciones del cubo de la Ibu, de la Sacamil y de la Milagro de la Paz, que es mejor conocida como la Curruncha allá en San Miguel.
El impacto que los cubos generan, bueno, es un impacto que si necesita medición, bueno, la medición la tenemos con el primer cubo existente dentro de una comunidad, que es el cubo de la Comunidad Iberia. La Comunidad Iberia, para contar un poco de su historia y hacerlo súper rápido, tenemos que remontarnos allá por los 70s y 80s. La Comunidad Iberia eran las casas a donde vivía la policía de Hacienda, para que la gente también tenga un poco de contexto de cómo se formó esta comunidad. Luego, sabemos que el problema que tuvimos de la guerra civil acá en nuestro país, el conflicto armado generó mucho desplazamiento forzado, que también es un tema que hoy en día generan las pandillas y los grupos que están al margen de la ley, y que no hay que como evitar hablar del tema. Entonces, el tema del desplazamiento forzado por el conflicto armado llevó a muchas familias a salir de la zona oriental del país y de la zona occidental y buscar algún refugio. Y en esa zona habían como muchos terrenos que estaban sin ser habitados. Entonces la gente comenzó a hacer sus construcciones de casas muy humildes, muy sencillas. Estamos hablando de casas de plástico, casas de cartón en aquel entonces. Y así se comenzó a formar la Comunidad Iberia, allá por los 70s y 80s. Luego, en el año 90, se instala el fenómeno pandillas en el lugar y se llega a convertir allá iniciando los años 2000, finalizando los años 90, iniciando los 2000, en una de las comunidades más violentas, no solo de San Salvador, sino del país entero. Y quizás, porque en aquel entonces creo que nadie se tomaba el tiempo de hacer mediciones o de buscar tantas estadísticas y todo, y quizás se convirtió en alguna de las comunidades más violentas de toda Latinoamérica y quizás del mundo entero. Cuando nosotros asumimos la municipalidad, la alcaldía de San Salvador, cuando Nayib Bukele era alcalde de San Salvador, decidimos tomar comunidades como modelos, y una de ellas fue la Comunidad Iberia, una comunidad que tiene de hecho hasta un documental de Discovery Channel que se llama Maras, una amenaza regional. Imagínate hasta el tema. Entonces sufría mucho estigma. ¿La Iberia ya no tiene pandillas? Fíjate que, o sea, algo que yo no quiero es mentir, porque como te digo, el tema y el fenómeno es complejo. Y hay que trabajarlo sin hipocresía. Sí hay una pandilla en el lugar. Hay una pandilla en el lugar. Una pandilla que ha evolucionado al punto de que desde hace no sé cuántos años no hay reclutamiento. Porque la mayoría de jóvenes que son muy vulnerables, chicos que yo tengo la oportunidad de conocerlos, que no tienen padre, porque su padre tuvo que emigrar, o porque su padre falleció, o porque nunca supo quién era su padre. Su madre está todo el tiempo vendiendo en un mercado, o vendiendo en la zona, o vendiendo ahí mismo, o cosiendo, porque hay muchas maquilas, micromaquilas en ese lugar. Son muy vulnerables para la violencia y para ser reclutados. Pero estos chicos forman parte del comité juvenil que se organiza alrededor del cubo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cubo brindó esa oportunidad para poder elegir dos caminos. El camino de la violencia, que era la única alternativa que los gobiernos anteriores construyeron, y el camino hoy de las oportunidades. Aquí tenés un espacio donde te puedes formar. Acá tenés un espacio donde puedes construirte tanto artísticamente, culturalmente, educativamente, o aún un espacio para que soñes y pensés cosas vanguardistas. Te pongo un ejemplo y quiero de verdad hacer énfasis mucho en lo que significa el cubo para que la gente lo entienda. Cuando yo llegué por primera vez a esa comunidad en el 2015, ya como jefe de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social de la Alcaldía del Gobierno de San Salvador, cuando hablaba con los jóvenes, lo único que me decían: mira, aquí lo que necesitamos son panaderías. Y no quiero con esto decir que eso está malo, porque es un trabajo muy digno, y de hecho, además todos comemos pan. De hecho, en mi colonia está la mejor panadería, la de la Niña Rosita, y es espectacular. Sí. Valga el comercial. El punto es que pero me decían eso. Pero hacíamos el estudio en la comunidad y el diagnóstico, y habían 9 panaderías que llevaban 10 años, 12 años haciendo pan. Entonces, poder hacer como esa pelea de mercado en esa comunidad iba a ser muy difícil. Conforme fue pasando el tiempo, se construyó el cubo, ellos comenzaron a capacitarse en muchas cosas, a estudiar por ellos mismos, a formarse, a hacerse chicos autodidactas.
Y hoy en día vas y lo que te enseñan es un complejo que ellos han hecho en 3D, que lo han diseñado, que lo han ilustrado, que lo han soñado, lo han pensado, y que, bueno, en un par de días me voy a sentar con el presidente para enseñarle qué es lo que han hecho los chicos de la comunidad Iberia. Han hecho hasta un centro escolar porque no hay una escuela en el lugar, y ellos han hecho el diseño, es una escuela re espectacular. Esta semana, de hecho, si no me equivoco, jueves o viernes, voy con el comisionado para proyectos especiales, Luis Rodríguez, también a ver ese proyecto. Pero ya no son los mismos chicos que me topé hace 5 o 6 años pensando en que lo único que necesitaban para su comunidad era una panadería. Hoy son chicos que sueñan a gran escala. Eso es lo que llega a generar el Cubo. Hay una organización japonesa, una empresa japonesa que nos donó un programa para que ellos aprendan idiomas. Es un juego de video, es inteligencia artificial, y podés aprender inglés, francés, italiano y japonés. Es dedicado para niños que van de las edades de 6 a 13 años. Se crearon 3 grupos. Hoy tenés niños en la comunidad Iberia que están hablando inglés y que te los encontrás en la calle, y que en vez de estar delinquiendo, estar con una arma, servir como escondite de droga o de otros insumos para la violencia, están hablando inglés y están practicando porque ellos aprenden inglés con un juego de video que crearon los japoneses. Y entonces, esos son avances muy significativos, y que, como dice un chico en un video que yo subí recientemente a mis redes sociales, es un modelo que debería replicarse en todas las comunidades del país. Fíjate que tengo acá un mensaje de Roberto Hernández. Dice: Ernesto, una consulta hace unos meses, exactamente en octubre, se supone que iban a darle apertura en diciembre a un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí. Y pues yo iba a participar en este proyecto, pero decidí salirme porque muchos jóvenes se desesperaron, porque hasta ahora dijeron que en enero comenzaba y todavía no ha iniciado. ¿Qué ha pasado? Pregunta. Jóvenes Construyendo el Futuro forma parte de aquella cooperación que el presidente consiguió con México, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Jóvenes Construyendo el Futuro lo que busca es un proceso de empleabilidad, de conectar a aproximadamente 8,000 jóvenes con la empresa privada, con procesos de emprendedurismo, con el trabajo comunitario, con el hecho de concientizarles. ¿Qué pasa con esto? Y aquí vuelvo y creo que la papa caliente en este caso le cae de nuevo a la Asamblea Legislativa. La Asamblea ha dilatado todos los procesos que nosotros hemos presentado. De hecho, si te das cuenta, no está ni siquiera ratificada la fase 2 del Plan de Control Territorial, y nosotros estamos haciendo el trabajo con fondos reorientados. Regresando al tema de Jóvenes Construyendo el Futuro, también fue un tema que dilató muchísimo la Asamblea Legislativa, y que hasta finales de año la comisionada Carolina Recinos logró que ellos accedieran a que el proyecto se diera, porque lo que los diputados decían es que el proyecto iba a servir para hacer proselitismo, pero ahí es donde igual se comete un gravísimo error. Ok, entonces el tema de recursos sí, es importante, sí, ¿no? y es un poco para contestarle al amigo que nos escribe, el hecho de que allí se dilató mucho y hoy está en construcción, ya a punto de ser lanzado el proyecto. Eso ya está casi que a punto de ser lanzado, porque también hay que, o sea, no depende únicamente de gobierno, no depende únicamente de la cooperación de Amexid, en este caso, que es la cooperación mexicana, sino que depende de ambos, pues, cómo podemos llevar este proceso y la voluntad política de los que también aprueban y toman decisiones para que los procesos se echen a andar, en este caso la Asamblea Legislativa. En 8, me gustaría saber qué programas tienen para Santiago Texacuango, René Reyes. No se ha visto ningún programa para Santiago Texacuango, pregunta. Bueno, hay que decir, en 9 meses hemos tratado de estar llevamos, si no me equivoco, y no quiero dar un número falso, pero llevamos aproximadamente de los 67 municipios priorizados, llevamos aproximadamente 24 municipios intervenidos, a donde hemos logrado hacer diagnósticos, a donde hemos sacado algunos datos y estadísticas que nos van a servir a nosotros para ir creando una política pública que tiene que ver con todo este tema de prevención de la violencia y de reconstrucción de tejido social, y Santiago Texacuango es uno de esos municipios. Lo que pasa es que no hemos hecho eventos, no hemos ido a anunciar proyectos y procesos, pero se va a hacer. Llevamos apenas 9 meses y creo que avances significativos se han dado. Estas acciones son, digamos, bastante parecidas, no quiero decir que son iguales,
a lo que también el trabajo enfocado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué pasó con el Consejo? ¿No quedó letargado del ejercicio con el cual participaban varias organizaciones y instituciones? Lo que pasa es que si una de las cosas creo que nosotros queremos hacer, y te lo digo nosotros, te hablo por el presidente, es tratar de no estar teniendo choques políticos partidarios internos. Y creo que... ¿Esto era el consejo a tu criterio? ¿Había mucho...? Sí, había muchos actores, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es mejor reducir esos actores, trabajar de forma... colateral, pero sí, siempre... pero siempre mantener contacto con aquellas organizaciones que hacen un trabajo espectacular en el tema de seguridad, porque hay que decirlo, no todos tenían ese concepto de hacer las cosas políticas partidarias, sino que muchos hacían algún trabajo de verdad político, social, esa política de verdad que beneficia a la gente. Pero hay que saber que al estar tanto en mesas, al estar tanto en esos lugares de discusión, lo que perdés es tiempo, y el tiempo para la gente, para nuestro pueblo vale oro, son vidas las que hay que salvar. Entonces, quizás para evitar un poco esas discusiones, pero hay que decir también que el presidente lo ha dicho, vamos a rescatar todas las buenas prácticas, todas aquellas cosas que de verdad tienen como mayor beneficiado al pueblo salvadoreño, y se van a seguir echando a andar. Ok. El tiempo se me fue. Quiero agradecerte, Carlos, que nos hayas acompañado hoy y nos hayas puesto al tanto de las acciones que se están llevando a cabo. El impacto que estas han tenido creo que ha sido importante. Eres de la idea de que se están haciendo el esfuerzo, que no está resuelto el problema per se, pero que se está caminando bajo la lógica de poder cambiar muchos aspectos que han estado mermeando precisamente el desarrollo de la juventud, ¿no? Es que hay que decir, nosotros en 5 años no vamos a lograr acabar con el problema, y no hay que equivocarnos, y quizás aún la misma oposición genera ataques al respecto. Claro. Pero si nosotros de verdad ponemos en primer lugar al pueblo salvadoreño, lo que estamos haciendo es dejando las bases para que la próxima generación no atraviese y no pase y no sea golpeada con tantos problemas como hemos venido siendo golpeados desde hace años, no desde hace 9 meses, sino desde hace muchos años. Y el tema de cómo las investigaciones van por el lado también de políticos que han estado negociando. Y eso marcaría un precedente espectacular para nuestro país, que de verdad se hiciera justicia con toda la gente que ha hecho las cosas mal, con estos grupos que están al margen de la ley, para que ese tema ya no se vuelva a dar. Ok, descartas que también se mencionaba de tu persona que estaba siendo investigada. Bueno, de hecho el fiscal lo dijo, que no hay ninguna investigación, no hay pruebas, no hay nada. ¿Hacia tu persona? Sí, no. Carlitos, gracias por haberme acompañado. Interesante la conversación que hemos tenido. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti por la invitación. Gracias a los televidentes. Siempre están acá en sintonía Canal 21 y de tu entrevista. Para la nueva generación, ¿quién es Rutilio Grande? ¿Quién era el padre de Rutilio Grande? Vamos a conocer parte de su biografía. Vamos a hablar del proceso de beatificación que ya se ha conocido desde el Vaticano. Estará con nosotros el sacerdote y comunicador Edwin Baños. Vamos a hablar con él sobre esta figura. Así es que nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Ya puedes encontrar el Super Cemento en El Salvador. Cemento regional. Construyamos juntos nuestros sueños. Construyamos desarrollo. Pide ya el tuyo al 2240-9900. Bueno, aprovecho precisamente esta mañana para decirle a usted que Cemento Regional, el Super Cemento que ofrece una mayor resistencia de rápido fraguado, hecho bajo un estricto control de calidad durante el proceso de elaboración. Cemento Regional llegó para quedarse en El Salvador y la región, garantizando un producto premium 100% nacional con calidad internacional. Desde ya pues pida el suyo al teléfono 2240-9900. El Super Cemento en El Salvador, Cemento Regional.
Quiero darle la más cordial bienvenida en esta segunda parte del programa a el sacerdote y comunicador, director del periódico digital Nuestra Iglesia, el padre Edwin Baños. Bienvenido, padre, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, y buenos días a todo El Salvador que está pendiente de este prestigioso programa. Gracias por estar ahí y a la orden. Bueno, sabemos que le ha tocado madrugar, viene desde Metapán, ¿verdad? Sí, un poco, ayer y hoy, pero así es la vida. Lidiando con el tráfico. Pa. Sí, definitivamente ambos días, pero ahora fue un poco más llevadero porque me vine más temprano, claro. Valoro y a nombre de todos nuestros televidentes le doy las gracias por ese esfuerzo de venir y acompañarnos en el programa. Bueno, la Iglesia Católica se encuentra a la espera de la fecha para los actos de beatificación del sacerdote Rutilio Grande. Entiendo que también están los colaboradores Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, luego que el Papa Francisco reconoció su muerte como martirio, lo que inicia el camino hacia la beatificación. Para las nuevas generaciones, que sin duda alguna creo que por ahí quiero comenzar, ¿quién era Rutilio Grande? Sí, primero, Ernesto, decir que la guerra, si nos dejó algo bueno, son estos santos, estos hombres que se entregaron, consagrados a Dios, y que están en el inicio de esa revolución que vivimos en nuestro país y también la democracia. El padre Rutilio Grande, un sacerdote jesuita formado en Europa, tuvo el compromiso de apegarse a la Biblia, a la palabra de Dios y a los documentos de la Iglesia. Él, después de estar en el externado San José, luego en el Seminario Mayor San José de la Montaña, pasa ya en 1972 como párroco en el Paisnal, que es precisamente su tierra natal. Y ahí él comienza una labor pastoral que es bastante, en un buen sentido de la palabra, revolucionaria. Lo voy a explicar porque a mí me parece importantísimo, Ernesto. Y es que el padre Rutilio comienza con las comunidades de base, que actualmente se llaman pequeñas comunidades. Hasta ahora no conocemos en la Iglesia un método mejor para poder conocer y vivir nuestra fe. Y claro, el ejemplo está en el mismo Señor cuando Él elige a 12 para que estén con Él. El padre Rutilio Grande inicia procesos de alfabetización y le enseña a leer a la gente con la Biblia. Situaciones que ahora se tendrían que valorar muchísimo, porque en la actualidad todo mundo podemos leer, pero no todo mundo podemos interpretar la Biblia. Entonces, para una mejor comprensión deberíamos devolver a ese libro sagrado y es el compromiso que tenemos. Pues esa fue la vida del padre Rutilio. Y a manera de resumen, ¿verdad? Efectivamente, porque es muy amplia, ¿no? Sí, definitivamente, pero un hombre que quiere ser luz en medio de la oscuridad y de las tinieblas, como lo fue el mismo Jesús, el camino es ese, Ernesto. Creo que nosotros los sacerdotes, si nos acomodamos, pasamos inadvertidos, nunca pondremos en exposición nuestra vida y quizás vamos a terminar ancianitos y pasar un poco inadvertidos. Pero estos hombres en ese trabajo, con esa labor y a ejemplo de Jesús, han llegado hasta el martirio. Él fue asesinado en el año 77, si no mal lo recuerdo. Fue el 12 de marzo de 1977. ¿Sí? Dato curioso, Ernesto, porque Monseñor Romero fue asesinado 3 años después, sí. Un 24 de marzo. A mí me gustaría... 12 y 24, ¿verdad? Sí, de marzo. O sea, 12 él en el 77 y 24 de marzo, 3 años después del 80, ¿no? Efectivamente. 1980. ¿Sabe en qué quisiera reparar en este momento? Estamos hablando momentos previos
al tiempo de la Cuaresma. Esto es muy importante. Mañana es miércoles de ceniza, sí, e iniciamos la Cuaresma. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos momentos fuertes en la iglesia. Son la Cuaresma, que prepara para la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y el tiempo del Adviento, que es el que prepara para celebrar el nacimiento de Jesús. Y siempre para iniciar estos momentos fuertes es para que pase una revolución o haya un escándalo o este tipo de situaciones en el interior de la iglesia, para que nosotros reparemos. Ernesto, siempre que van a comenzar estos tiempos, algún escándalo puede surgir en el interior de la iglesia, y no estaría justificando ninguna acción de uno de nuestros miembros. Pero si reparamos, por ahí cerca también anduvo el escándalo del padre Jesús Delgado aquí en El Salvador. Luego, las películas que sacan, el Código de Da Vinci, en el tiempo de la Cuaresma, y así muchos otros acontecimientos que son en este tiempo. No te puedo decir exactamente. Bueno, pero yo podría preguntarle, son ataques directos ya con intención para atacar a la iglesia. Sí, yo lo vería providencial, porque nada ocurre, ni una hoja de un árbol se cae sin que Dios lo permita. Y en los momentos de crisis y en los momentos más difíciles es cuando los hijos de Dios estamos más cerca de Él. Fíjate cómo acontece, ¿no? Un hijo sano en el interior de una familia, pues ahí está bien, e incluso ni le preguntamos cómo está. Pero un hijo enfermo, ahí estamos siempre pendiente de él. Entonces Dios también permite estos acontecimientos en el interior de la iglesia, por lo menos para sacudirnos a nosotros, porque con esto inicié. Si algo bueno ha dejado la guerra, son estas semillas de santidad. Y uno dice, Padre, ¿puede dejar algo bueno la guerra? Pues sí, es que Dios es bondad infinita y es capaz incluso de las cosas malas sacar cosas buenas. Ok, voy a hacer una pausa. ¿En qué consiste el proceso? ¿Qué es lo que viene por delante? Es bien importante que también sumarle algunos aspectos que se dan colateralmente cuando se hace un anuncio de esta naturaleza. A Monseñor Romero, durante todo el proceso, se le vilipendió desde varios acontecimientos, muchos que sí merecía el título de santo y otros que no lo merecían por sus acciones. Creo que en el caso de Rutilio Grande no es la excepción. Era un jesuita que estaba muy entregado a la causa social de la iglesia, muy identificado con el trabajo territorial en el sector norte de la capital, el Paisnal, de manera muy concreta, para quienes hemos visto un poquito la biografía de él, y sobre todo también ya los cuestionamientos. Por cierto, hace poco en un análisis de participación y de recolección de testimonios que estaba haciendo la Asamblea Legislativa, salió el nombre de él bajo el título de que también fue un hombre que estuvo activo en la guerra, ¿verdad? Alguien decía por ahí, tal vez lo podemos ver y ponerlo en el contexto y poderlo analizar. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Vamos a la pausa. Ya puedes encontrar el Supercemento en El Salvador. Cemento regional. Construyamos juntos nuestros sueños. Construyamos desarrollo. Pide ya el tuyo al 2240-9900. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación con el padre Edwin Baños, sacerdote y comunicador, director del periódico digital Nuestra Iglesia, ¿verdad?
El tema, yo hacía un poco en referencia lo que significa para la iglesia, una vez se menciona ya esos procesos de beatificación que conllevan a la canonización de personajes como el padre Rutilio Grande. No es la excepción encontrar en el camino voces que en algún momento exaltan la figura per se, pero por otro lado también otras voces que cuestionan algún tipo de comportamiento, padre. Sí. ¿Es normal encontrarlo en esto? Sí, Ernesto, el ejemplo está en Jesús, es que ¿a quién vamos a recurrir, no? El anciano Simeón dice que él será puesto como una bandera de contradicción. Y nosotros en la vida siempre tendremos personas a favor y en contra. Y es que cuando nosotros hablamos, a unos les conviene y a otros no les conviene. Y el evangelio, que es verdad y justicia, pues a uno les va a gustar y a otro les va a incomodar. Por ejemplo, tenemos a Juan el Bautista como precursor de Jesús y le dice a Herodes que a él no le está permitido estar con la mujer de su hermano Filipo. Y eso, por consejo de la mujer hacia su hija, le cuesta la cabeza. Lo mismo con Jesús. Él comienza a hablar y comienza a meter revolución, que en el caso de Jesús es perfeccionamiento de la ley de Moisés, y miren cómo termina su vida en medio del pueblo de los judíos. Pues lo mismo el padre Rutilio Grande. Cuando se comienza a recoger los testimonios, que son 19 y están plasmados, nadie argumentó cosa en contra de su vida. Qué fama de santidad. En todo proceso de canonización, que en este caso ha sido muy breve porque se metió en el año 2015, se comienza primero con una fama de santidad, es decir, cómo vivió sus virtudes. Luego, el siguiente paso es siervo de Dios, venerable, beato y luego santo en todo ese proceso de canonización. No cabe duda de que habrá personas a favor y en contra de este acontecimiento que estamos viviendo en El Salvador con la vida del padre Rutilio Grande. Bueno, este es el video que en el marco de las consultas que estaba haciendo la comisión legislativa, testimoniales de la guerra, que de alguna manera han ayudado a poder formular parte de los contenidos o el fondo de la discusión que se tiene muy fuerte y que deberá concretarse con la aprobación de una ley de reconciliación nacional a más tardar el día de jueves, porque el día viernes es el plazo último que ha dado la Sala de lo Constitucional. Hubo alguien que se convirtió como testigo de unas acciones que vinculan al padre Rutilio Grande con el accionar bélico de la época. Oigamos y pongámoslo un poco en el contexto de lo que pasó en ese momento. Cuando hablamos de sacerdotes, y aquí que me perdonen los religiosos, pero la iglesia tuvo mucho que ver en estos 75,000 muertos que hubieron. Algunos mencionaron algunos curas para que ya se murieron y todo, pero yo personalmente en la hacienda del Chahuitón, que está ahí por San Francisco, en la zona de Suchitoto, yo fui a recoger los primeros 4 G13 que este padrecito, pues lastimosamente se murió, el padre Rutilio Grande. Él los va a dejar allí, yo los recibí. Entonces, todo eso son cosas, son historias que están plasmadas. Ahí concluye. Es un testimonio bastante, digamos, alegórico en pensar que la iglesia tuvo que ver con 75,000 muertos de la época de ese tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo he hecho la mirada a los 2000 años de historia de la iglesia, ¿no? Donde han acontecido muertes y muertes en el anuncio del evangelio. Bueno, los primeros 3 siglos de la iglesia fueron de martirio tras martirio, ¿no? Pero vamos a la respuesta de este video.
Yo quiero desmentir ese testimonio. Las únicas armas del padre Rutilio Grande fueron la Biblia, los documentos del Concilio Vaticano II y Medellín. Esas son las armas que sostuvo siempre entre sus manos, y eso le costó. Por otra parte, me gustaría decir que el 15 de agosto del año 2015 se puso públicamente a anuncio de que se veía algo o alguien en contra de este proceso, y nadie dijo nada. Entonces, cuando va a haber un matrimonio eclesiástico, Ernesto, se hacen las proclamas que nos lo prescribe el derecho canónico. Y ustedes recordarán una famosa frase que se dice: que lo diga ahora o que calle para siempre. Eso por una parte. Y lo otro es que la vida pasada de un santo efectivamente puede ser pecaminosa y con muchos errores. Ejemplo, un San Agustín. ¿Qué hizo San Agustín en su vida antes de su conversión y entrega y consagración? Entonces, cuando nosotros vemos eso en una persona, no nos desencarnemos nosotros, o sea, echemos la mirada también a nuestra vida, y hemos tenido tantos errores, tantas equivocaciones, de lo cual nos hemos arrepentido, nos podemos arrepentir y comenzar una vida nueva en entrega a Dios y en servicio a la iglesia y a la sociedad. Esa es la vida del padre Rutilio Grande, y esos son los testimonios que hemos recogido también para meter este proceso, y que a estas alturas ya está aprobada por la iglesia. Dentro de, una vez, qué buena el punto o el momento para hacer tener una reacción precisamente sobre ese punto, porque quieras o no, son aspectos que entendería yo un poco, trayendo la experiencia del proceso de beatificación que trajo el tema de Monseñor Romero, que por cierto fue largo, ¿verdad? Entiendo que ese tipo de Monseñor Romero fueron 30 años. 30 años. Entiendo de que este tipo, porque pasó lo mismo con Monseñor Romero. A Monseñor Romero lo tildaban de comunista. De comunista, de terrorista, de encubridor de oreja, lo que sea, ¿no? Y eso, quieras o no, trajo consigo una lentitud en el proceso de canonización, de luego llevarlo al proceso, para llegar al proceso de beatificación, ¿no? Ernesto, lo que tenemos que ver es que en todo acontecimiento de la vida hay ventajas y desventajas, en el sentido de que estamos muy reciente para un proceso de beatificación con el conocimiento de la vida. Sin embargo, en este proceso, que ha sido breve, Monseñor Urrutia tuvo que pedir una dispensa, porque incluso hay personas que ya están muy ancianas y se les han olvidado algunos detalles, y ha tenido que pedir dispensa para continuar con el proceso. Entonces hay personas que lo han conocido y otras que no. Por ejemplo, yo mismo soy de 1983, o sea, ya 6 años antes fue el martirio, ¿no? Entonces, aunque es muy poca la perspectiva, sin embargo, nos favorece también para el conocimiento directo de quienes tuvieron contacto con él. Okay. Usted es del 83. Sí. Ya me hizo sentir viejito. Apenas 36 años, ya vamos a llegar a los 37. El 83, sí, fíjese, ya me hizo sentir mal, padre. Quizá a ver, ya había salido a la universidad. Sí, no, tampoco, pero sí, ya tenía, ¿qué? Quiero ver, 14, 15 años tenía. Ya. A ver, padre, todo este proceso, sin duda alguna, va a tardar en, no sé si, perdóneme un poco el término, en cuajar, ¿no? ¿De qué va a depender? Veamos el tema de los milagros. Aquí juega un papel bien importante también el tema de milagros, ¿no? Sí, lo que pasa es que salimos de ese camino y agarramos otro. Con Monseñor Romero se abrió la ventana
al concepto de odio de la fe en su martirio. Entonces, para su beatificación no se necesita un milagro. En palabras sencillas pudiésemos decir un signo divino para su beatificación. Entonces podríamos proceder, y lo que se espera en estos momentos es que sea en este año 2020. El Papa Francisco tendría que confirmar lugar, fecha y quién realice la ceremonia de beatificación. Ahora bien, para dar el último paso, que sería su canonización, para llamarle santo, ahí sí, en la iglesia necesitamos un signo divino, es decir, la obra de Dios con la realización de un milagro. Entonces, eso sí ya no sabemos cuándo va a ser, Ernesto. O sea, si dentro de un año, 2 años, 10 años, 20 años, no sabemos, porque hay beatos que llevan 1 siglo, 2 siglos, y ahí está pues paralizado su proceso, ¿no? A ver, tengo un dato acá y no sé si malinterpreté un poco o no entendí el término. El padre Rutilio Grande y los 2 compañeros laicos fueron asesinados por odio a la fe. Sí, es el mismo concepto que se ha manejado, cómo salió el proceso de beatificación de Monseñor Romero. ¿La diferencia de que este puede ser más corto? No, la diferencia ha sido en que como ya con Monseñor Romero se abrió la ventana a ese concepto, después de 30 años, con Rutilio Grande, que es el protomártir, porque él fue en el 1977, el otro en 1980, ha sido más breve, estamos hablando de 3 años. Entonces es todo lo contrario, podría ser más breve, 1 año, entiendo, ¿no? No, de hecho ya fue breve, porque ya está decretado y aceptado su martirio para su beatificación. Sí. Lo que no sabemos, Ernesto, cuándo será su canonización. Sí, porque eso fue lo que anunció el Vaticano el viernes de la semana pasada, en la que se autoriza, así es el término, ¿verdad? El sábado, martirio, sí. El martirio de los siervos de Dios. Así es, ¿verdad? Exacto, fue el sábado 21. El sábado, así es. Me voy a la pausa y regreso con más. Voy a aprovechar también un poco que hilvanemos esos acontecimientos de la época, triste, oscura, y digo triste porque hubo muchas muertes, muchas víctimas, hubo mucho dolor. En el 83, cuando usted nació, creo que todavía había, ¿verdad?, indicios, pero del 83 para abajo fue lo duro, ¿no? Sí. Y eso lo vivimos mucho, que ya estamos un poquito de edad. Me duele decirlo porque usted lo sacó, así que tengo que aclarar. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos a escasos minutos para poder cerrar nuestra interesante conversación con el padre Edwin Baños, párroco de la iglesia de Metapán, ¿verdad? El Calvario Metapán. El Calvario de Metapán. Sí. Y quien pues ha hecho mucho esfuerzo para acompañarnos a nosotros y darnos una ilustración de este proceso que también coloca al país en una dimensión bien importante, sobre todo cuando se trata de nombrar santos. Tuve el privilegio de estar en Roma hace 2 años, creo que fue cuando se dio la canonización de Monseñor Romero. Un año, ¿verdad? Sí. Y creo que es importante medir el impacto que tiene cuando se nombra y se reconoce a un coterráneo, a un salvadoreño, bajo esa mirada precisamente del mundo, ¿no? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Colocar al país bajo esa mirada también internamente de los problemas que se tienen, que lo hemos conversado con usted,
y que tienen que ver con esos problemas sociales, esos problemas de degeneración social que han provocado violencia, inmoralidades de una sociedad. Y ahora el debate también que se tiene sobre la necesidad de encontrar a más tardar entre hoy, mañana y pasado una ley de reconciliación nacional. El nombre me gusta, ley, pero yo creo que le faltó, debería ser verdadera ley de reconciliación nacional. Así creo que debería de ser eso. Sí, efectivamente es bien difícil este tema porque quienes tienen el compromiso de hacerla y empujados por la Sala de lo Constitucional son personas que han estado involucradas, ¿no? en estos años atrás, sin andar culpando a nadie, por los acontecimientos que se dieron de la guerra, ¿no? Entonces, es bien difícil que se pueda hacer de una manera objetiva. Y ayer escuché la frase de que esta puede ser una nueva ley de amnistía, no solamente que con otro nombre. Nuestros obispos fue el 20 de enero, después de su reunión ordinaria a inicio de año, hicieron un comunicado y dicen lo siguiente, pidiéndoselo a los diputados: que se promulgue una ley de reconciliación nacional que posibilite efectivamente que se administre justicia a las víctimas, que se reconozca la verdad de los crímenes cometidos y se establezca el debido resarcimiento de los daños. Y junto a esto, ellos hablan también de la ley de las pensiones y de la ley del agua. Son tres cosas que están ahí pendientes. Bueno, es bien difícil después de una guerra poder decir se va a pagar todo. Como salió una frase ahora, al pagarlo todo quizás quedaríamos quemados todos, ¿no? Porque no se va a lograr nunca. Bueno, culpables que pidan perdón cumplirán quinta parte de condena. El proyecto que ha diseñado ahora la Asamblea Legislativa, ahí está muy concretamente, tácitamente, textualmente, en esta información. El proyecto nuevo que se ha diseñado dice que los jueces van a determinar si aplica bajar pena cuando el hechor pida perdón y colabore a esclarecer los acontecimientos. Sí, Ernesto, esta es una parte medular del problema que ha habido. No sé si esto va a ser de plena satisfacción para la verdad, no lo sé. Sí. Yo ayer conversé en radio con David Morales y David Ortiz de FESPAD, y la verdad que no los vi convencidos del proceso, de esta figura, cómo la piensan ahora sustituir por la que anteriormente el proyecto no estaban de acuerdo. Sí, es que a mí me parece que ahí los diputados están haciendo una ley a su medida. O sea, ya como compadre hablado también. Pero qué tan bueno es para dejarlo de manera concreta de que todo aquel que haya participado tenga que ir al bote, como decimos popularmente. No, lo que pasa es que el arzobispo y no también... estoy subestimando el hecho, el dolor, sí, el impacto en las familias que pudo haber tenido. Perdón, estoy recogiendo exacerbos de palabras que en algún momento salen en este folclore, pues, porque sí, unos estarán de acuerdo en que sí, otros estarán de acuerdo en que no, vea. Pues sí, efectivamente, es que en eso mismo estoy yo, ¿no? O sea, en nuestro corazón está el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos, ¿no? O el dolor de quienes han tenido que emigrar a causa de persecución en el tiempo de la guerra. Entonces, ahí es donde nosotros como iglesia lo que decimos es que haya reconocimiento de la verdad y que sea con justicia, pero esa justicia es la que cada uno la habla a su medida. Y lo más importante ahí es el acuerdo con las víctimas, porque así como se nos acusa a nosotros la iglesia de que con una confesión sacramental el muerto no va a resucitar, en ese mismo terreno estamos parados aquí. Que con que se meta a la cárcel a una persona, que con que se le exponga públicamente que ha sido un delincuente y que ha cometido delitos de lesa humanidad,
no va a resucitar nuestra familia. Entonces ahí es donde debemos de ponernos la mano en la conciencia, y todas estas organizaciones de víctimas que están, deberían de reconsiderar también esto. También, Ernesto, para no prolongarlo más, porque me parece que si estamos volviendo una y otra vez a estos acontecimientos, pues las heridas nunca se van a sanar. Claro, es un desgaste. Sí. En una visita, el gobierno salvadoreño, el gobierno del presidente Nayib Bukele, se ha mostrado contento, ha mostrado su satisfacción por el reconocimiento del martirio del sacerdote Rutilio Grande. Es más, decía el presidente que en una visita que él hizo en el 2015, si no mal no recuerdo, cuando él era alcalde, el Papa Francisco le manifestó que esperaran la beatificación de Rutilio Grande. Sí, es que ha sido muy evidente en el Papa Francisco que él ha tenido en su corazón la persona del padre Rutilio Grande. Sí. Y es más, en un momento él manifestó que el milagro para poder beatificar a San Óscar Romero era precisamente la muerte de Rutilio Grande, porque había sido el paso de conversión y, como unos dicen, desvelamiento de nueva visión de iglesia de ese momento el arzobispo de San Salvador, que era Monseñor Romero. El impacto, Ernesto, hace un momento salió este comentario, es que nosotros los sacerdotes debemos de ponernos más la mano en la conciencia y trabajar por el crecimiento de la fe, por el crecimiento espiritual de nuestras comunidades, que es lo principal, es esa línea vertical, y debemos de tomar en cuenta también estos ejemplos de sacerdotes y obispos, San Óscar Romero y ahora el venerable padre Rutilio Grande, cómo bajaron a esa parte horizontal, y es donde pusieron en evidencia el trabajo social de la iglesia. Después del pronunciamiento que él hizo en el famoso sermón de Apopa, los del gobierno llamaron al padre Rutilio Grande y le dijeron: mire, aquí está la Constitución, conózcala y no se meta contra ella. Él comienza a leerla y comienza a explicársela también a la gente. Y a decirle que tienen derecho al agua, a la educación, a la vida, etcétera. Más adelante voy a tener la oportunidad de conversar siempre con usted. Le agradezco muchísimo sobre el avance que tenga este proceso. Gracias por haber acompañado, padre. A la orden, que Dios los bendiga. Ocupémonos siempre en hacer el bien, que tiene premio. Gracias. Gracias a ustedes por ese voto de preferencia para Grupo Megavisión, para este programa, y por esa participación muy activa que tienen con nosotros. Gracias, pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.